La mañana de mi boda. Mi papá me escribió, no vamos a ir. No llames. Diviértete. Le pasé el teléfono a mi prometido, un agente federal. Él sonrió, hizo 3 llamadas rápidas y dijo, está solucionado. Empecemos. 3 horas después, 17 llamadas perdidas. Mi nombre es Mariana Reyes y me casé en uniforme. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me negué a esconder en quién me había convertido. La mañana de mi boda comenzó en silencio, ese tipo de silencio que llena cada rincón de un cuartel antes del amanecer. Mi uniforme colgaba, planchado y listo. Las condecoraciones captaban la primera luz que se colaba por las persianas, y mi corazón latía con ese ritmo firme de la armada que había aprendido años atrás, la calma antes del mando. Entonces, el teléfono vibró. Un mensaje, 5 palabras que marcarían el tono de todo lo que seguiría. No vamos a ir. No llames. Diviértete. No estaba firmado, pero no era necesario. Reconocería esa puntuación en cualquier lugar, precisa, cortante y fría. Mi padre, el coronel Ricardo Reyes Vega, había hablado. Después de 33 años viviendo bajo sus reglas, todavía encontraba la manera de convertir el amor en una orden. Miré el mensaje durante un largo momento. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla, ojos de un azul marino, el contorno tenue de una cinta de metal junto a mi hombro y el dolor de una vieja herida que nunca terminaba de sanar. No lloré. Hacía mucho que había aprendido que las lágrimas no cambian las órdenes de un soldado. Simplemente, me di la vuelta, le entregué el teléfono a mi prometido, Mateo Castillo, y dije en voz baja, finalmente respondió. Mateo era un agente federal, tranquilo como una marea en invierno. Miró el mensaje una sola vez, sin sorpresa, sin juicio, solo comprensión. Luego, sin decir una palabra, hizo 3 llamadas rápidas. Su voz se mantuvo uniforme, profesional. Unos breves intercambios, un par de sí en voz baja. Después, me miró, me ofreció esa media sonrisa de la que me había enamorado y dijo, está resuelto. Empecemos. No pregunté a qué se refería. No lo necesitaba. En nuestro mundo, resuelto significaba seguro, protegido, hecho. La capilla esperaba a solo unas pocas cuadras de distancia, en la base. Pequeña, blanca, sencilla, con su campanario elevándose contra el cielo atlántico. Afuera, la luz del sol de principios de primavera se derramaba sobre los adoquines como una bendición. Caminé hasta allí sola, con los tacones golpeando el suelo en un ritmo medido. Con cada paso, me recordaba a mí misma que esta era mi vida, construida a base de años de servicio, cicatrices y silencio. Cuando llegué a las puertas de la capilla, 2 de mis antiguos compañeros de equipo SEAL estaban esperando. Habían aparecido sin ser invitados, impecables en sus uniformes de gala blancos. El suboficial jefe Soto asintió bruscamente. No pensaría que la dejaríamos entrar sola, mi capitán. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Sonreí, algo suave creció en mi pecho. Siempre has tenido un pésimo sentido de la oportunidad. El momento perfecto, mi capitán, dijo él, como siempre. Me flanquearon mientras entraba. Dentro, unas pocas docenas de invitados se pusieron de pie. Civiles, oficiales y un puñado de suboficiales con los que había entrenado años atrás. Cada rostro transmitía una calidez que no esperaba. El aire olía ligeramente a sal y a madera pulida. El órgano comenzó a tocar, simple, solemne. Mientras caminaba por ese pasillo, no pensaba en flores ni en votos ni en ninguna de las cosas con las que la mayoría de las novias sueñan. Pensé en la primera vez que mi padre me dijo que no estaba hecha para la armada. Tenía 12 años. Lo dijo mientras lustraba sus botas. Deja el uniforme a los hombres que pueden manejarlo. Había pasado 2 décadas demostrando que sí podía. Ahora, mientras avanzaba hacia Mateo, que esperaba cerca del altar, el sol irrumpió a través de las vidrieras, esparciendo luz sobre mis hombreras. Los adornos dorados brillaban como pequeñas llamas, la prueba de una vida vivida al borde del propósito. El capellán comenzó la ceremonia. Su voz era firme, practicada. ¿Acepta usted, Mariana Reyes, a este hombre? Apenas lo oí. Mi mente se desvió por un segundo hacia el teléfono guardado en mi bolso.
El mensaje todavía estaba allí, brillando fríamente en esa burbuja gris. No llames. La ausencia de mi padre no era nueva. Se había perdido mis graduaciones, mis ascensos, el funeral de mi madre. Pero de alguna manera, esto se sentía definitivo. No con enojo, sino vacío, como un asta sin bandera. Mateo apretó mis manos, como si leyera mi pensamiento. «Estás aquí», susurró. Y eso es suficiente. Intercambiamos votos, simples, sin adornos. Sin grandes promesas, sin poesía, solo verdad. Cuando el capellán nos declaró marido y mujer, la pequeña multitud estalló en aplausos, breves pero sinceros. Afuera, la luz del sol se derramaba sobre la base como oro líquido. Mis compañeros de equipo SEAL formaron un arco de sables, sus hojas brillando mientras pasábamos por debajo. Un fotógrafo capturó el momento. Sonreí, no del tipo de sonrisa que oculta el dolor, sino del tipo que finalmente lo deja ir. Esa noche, mientras los invitados reían entre brindis e historias, encontré un rincón tranquilo junto a la ventana. El océano estaba en calma, su ritmo lento y familiar. Revisé mi teléfono. Nada. Ni una disculpa, ni una felicitación, ni siquiera un segundo pensamiento del hombre que una vez me enseñó que la disciplina importaba más que los sentimientos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me reuní con Mateo afuera. Estábamos juntos bajo las estrellas, el sonido de las olas llenando el silencio entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Él tomó su decisión, y yo tomé la mía. Mateo asintió, pasando un brazo por mi cintura. Entonces, así son las cosas. Pero a medida que avanzaba la noche, no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro de mi padre, la mandíbula apretada, los brazos cruzados, los ojos duros como la grava. Siempre había creído que yo era demasiado terca, demasiado emocional, demasiado parecida a mi madre. Quizás tenía razón en una cosa. Nunca me rendí. Cuando finalmente dejamos la recepción, las últimas velas ardían bajas, sus llamas firmes contra el viento. Miré hacia atrás una vez, a la capilla, el mismo lugar donde me habían comisionado como oficial una década atrás. Se sentía apropiado de alguna manera. El comienzo y el círculo. Mientras el coche se alejaba, susurré para mí misma, no viniste. Pero algún día entenderás por qué yo sí tenía que hacerlo. 3 días después, desperté con 17 llamadas perdidas. Crecí en una casa donde el silencio era más ruidoso que las palabras. Mi padre, el coronel Ricardo Reyes, creía que la emoción era una debilidad y que el afecto se ganaba como un rango, a través del desempeño, no por derecho de nacimiento. Se despertaba a las 0500 en punto cada mañana, lustraba sus botas hasta que podías ver tu reflejo en ellas y esperaba que todos los demás en la casa hicieran lo mismo. Incluso el desayuno tenía reglas. No poner los codos en la mesa, hablar cuando te hablaran y nunca, jamás, cuestionar las órdenes. Nuestro hogar era menos una casa que un puesto de mando. Mamá era la única calidez en él. Elena Vega, una profesora de literatura que citaba a Emily Dickinson mientras doblaba la ropa. Solía susurrarme cosas como, la valentía no siempre es ruidosa, Mariana. A veces es silenciosa y obstinada. No entendí lo que quería decir hasta años después. Ella era la calma después de sus tormentas, la suavidad que evitaba que las paredes se cerraran sobre mí. Mis primeros recuerdos de mi padre son de él saliendo, con bolsas de lona colgadas al hombro, la mirada al frente, sin abrazos, sin despedidas. Solo un hombre marchando hacia su próxima misión. Solía decirme, el deber primero, niña, todo lo demás es secundario. Yo solía esperar junto a la ventana a que su coche regresara, contando las horas. Cuando finalmente entraba por la puerta, corría hacia él, pero me esquivaba con un firme en descanso. Aprendí pronto que buscar su aprobación era como perseguir el horizonte. A los 10 años, ya me había memorizado cada insignia de rango del ejército. Le ayudaba a planchar sus uniformes, a alinear sus medallas, a abrillantar la hebilla de su cinturón. Era nuestra tregua no hablada, el servicio como conexión. Hasta que un día, mientras veíamos el partido entre el ejército y la armada en la televisión, dijo algo que se me grabó en los huesos. Nunca vestirás esos colores, niña, murmuró. Deja el uniforme a los hombres que pueden manejarlo. No me miró cuando lo dijo.
No era necesario. Recuerdo el sabor exacto de ese silencio posterior, metálico como la sangre al morderte la lengua. No lloré. Simplemente memoricé el marcador y el nombre Annapolis, dejando que ambos se quemaran en mi memoria. A partir de ese momento, estudié más duro, corrí más rápido, me esforcé más allá de lo que nadie esperaba. Si el ejército se basaba en la resistencia, decidí superar su duda. Mamá vio lo que estaba haciendo, pero nunca interfirió. Solo sonreía suavemente y deslizaba una nota en mi almuerzo que decía, las tormentas forjan marineros. Cuando cumplí 17 años, solicité la admisión en la Academia Naval de los Estados Unidos. No se lo dije hasta que llegó la carta de aceptación. La dejé en la mesa de la cocina, junto a su taza de café. Ni siquiera la tocó. Solo la miró fijamente durante 30 segundos y luego dijo, ¿así que vas en serio con esta tontería? Sí, señor, respondí, porque así era como exigía que lo llamara, señor. No me habló durante 2 meses. La noche antes de irme a Annapolis, dejó una carpeta de Manila en mi cama. Dentro había folletos de facultades de Derecho, programas de enfermería, incluso una escuela de magisterio. Ninguno con un ancla o un águila en la portada. Era su protesta silenciosa envuelta en papel. Mamá me abrazó esa mañana en la parada del autobús, con las lágrimas ocultas tras unas gafas de sol. Él se quedó dentro. Las cortinas ni siquiera se movieron. Ese fue el día en que aprendí que el amor en su mundo estaba condicionado a la obediencia. En Annapolis, llevé ese peso como una mochila que no podía soltar. Ser mujer en uniforme significaba caminar el doble para obtener la mitad del crédito. No era la más fuerte ni la más ruidosa, pero era implacable. Cada mañana, antes de los ejercicios, planchaba mi uniforme hasta que los pliegues podían cortar el vidrio, como si la perfección pudiera protegerme de la duda. El primer año fue brutal. Reprobé mi examen de navegación 2 veces, me desgarré un ligamento durante el entrenamiento de resistencia y casi me expulsan. Cada noche, cuando los demás dormían, me sentaba junto a la ventana del dormitorio, mirando hacia la bahía y susurrando, ya verás, papá. Un día tendrás que saludarme. Las cartas de mamá llegaban, sobres pequeños con letra desordenada. Dentro había fragmentos de poemas, palabras de aliento o, a veces, solo el garabato de un pájaro. Me llamaba pájaro de tormenta. Decía que me quedaba bien. Mi padre nunca escribió, ni una sola vez. Ni siquiera un cuídate. Cuando mamá murió durante mi 3er año en la Academia Cáncer de Mama, rápido y despiadado, no me concedieron suficiente permiso para despedirme. El mensaje llegó a través de mi oficial al mando. Emergencia familiar, decía. Para cuando llegué a casa, ya se había ido. Mi padre estaba junto a su ataúd, con su uniforme de gala completo, la mirada fija al frente. Esperé a que hablara. No lo hizo. Ni en el servicio, ni después, ni cuando susurré, a ella le hubiera gustado que estuvieras orgulloso de mí. Simplemente se alejó. Después de eso, el silencio entre nosotros se endureció hasta convertirse en algo permanente. Incluso cuando me gradué como la primera de mi clase, no asistió. Un amigo en común me dijo más tarde que se había jactado de ello en voz baja con algunos viejos amigos del ejército, pero no conmigo. Sin embargo, seguí persiguiendo su sombra. Cada ascenso, cada condecoración, le enviaba una foto por correo. Cuando me puse las insignias de capitán de corbeta, le envié una foto enmarcada con una breve nota, aún sirviendo, señor. Pensé que debía saberlo. La devolvió 2 semanas después, sin abrir, con el sobremarcado como rechazado. Esa noche, me paré junto al lavabo del cuartel y quemé cada carta que le había escrito. El humo olía ligeramente a tinta y a viejas esperanzas. Luego saqué mi uniforme, lo planché de nuevo y susurré las mismas palabras que mamá me había dicho una vez, las tormentas forjan marineros. Cuando la gente me pregunta por qué me uní a la Armada, no hablo de patriotismo o de salarios. Hablo del silencio, de cómo puede romper a una persona o construirla. Mi padre me enseñó el deber. Mi madre me enseñó el significado. Entre los dos, encontré mi propia forma de mandar. Aún así, incluso después de todos esos años, una parte de mí solo quería una cosa, que me mirara, aunque fuera una sola vez, y dijera, bien hecho. Nunca lo hizo,
pero eso no me impidió ganármelo de todos modos. Aprendí pronto que la fuerza no consiste en gritar más fuerte. Consiste en mantenerse firme cuando el viento cambia. La Armada me enseñó eso. O tal vez me lo enseñé a mí misma a través de cada rechazo que vino antes. Cuando llegué por primera vez a mi puesto en Norfolk, tenía 23 años y estaba en carne viva, más convicción que confianza, más fuerza de voluntad que experiencia. Mi primera asignación fue la coordinación logística para operaciones costeras, un trabajo que la mayoría de los oficiales descartaban como papeleo. Pero la logística es lo que mantiene vivas las misiones, transporte de combustible, rutas médicas. Sin ella, ni los SEALS más duros pueden moverse un centímetro. La primera vez que informé a mi oficial al mando, no levantó la vista de su café. Teniente Reyes dijo secamente, ya tiene 2 strikes en su contra, joven y mujer. No cometa un tercero. Así que no lo hice. Me aseguré de que cada envío de suministros llegara antes de tiempo, que cada informe fuera perfecto, que cada operación estuviera contabilizada hasta el último tornillo. Cuando otros estaban en los bares, yo revisaba las rutas de los convoys y actualizaba los mapas meteorológicos. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque el fracaso le habría dado la razón. 3 años después, me asignaron a una unidad de rescate durante la temporada de huracanes. Nuestra misión era simple en el papel, asegurar las líneas de suministro críticas antes de que tocara tierra. La realidad, por supuesto, tenía otros planes. La tormenta golpeó más fuerte de lo esperado. Carreteras inundadas, comunicaciones caídas, civiles atrapados. Me ofrecí como voluntaria para liderar un pequeño equipo a través de una autopista inundada para rescatar a una familia varada en un sedán medio sumergido. Todavía recuerdo el sabor del agua salada, metálico y amargo como la adrenalina. La lluvia caía de lado, la visibilidad era casi nula. Mi equipo gritaba a través de radios que apenas funcionaban. Cuando llegamos al vehículo, un niño lloraba dentro. No tenía más de 6 años. Avancé con el agua hasta el pecho, abrí la puerta y lo saqué sobre mis hombros mientras su madre sollozaba incrédula. Los llevamos a un terreno más alto. Sin medallas, sin fotos, solo un apretón de manos de un oficial de policía empapado que dijo, no pensé que la gente de la Armada todavía hiciera este tipo de cosas. Sonreí. Hacemos lo que hay que hacer. Esa tormenta me valió mi primera condecoración y un nuevo apodo, glacial. Algunos decían que era porque mantenía la calma bajo presión. Otros, porque no me inmutaba ante el dolor. Ambas cosas eran ciertas. Después de esa misión, las cosas cambiaron. El mando empezó a escuchar. Me ofrecieron un puesto supervisando la coordinación logística de los SEALS, algo inédito para alguien de mi edad. Trabajé codo con los hombres a los que una vez había abastecido, aprendiendo el ritmo de su mundo. Observé cómo se movían, hablaban, confiaban los unos en los otros con ese tipo de vínculo forjado entre disparos y sal. Me pusieron a prueba, por supuesto. Bromas sutiles, desafíos. Uno incluso dijo, mi capitán, sin ofender, ¿pero qué sabe usted de combate? Lo miré directamente a los ojos. Lo suficiente como para asegurarme de que vuelvas a casa. Nunca volvió a cuestionarme. Comencé a entrenar con ellos antes del amanecer, flexiones en la arena, carreras cronometradas, inmersiones en agua fría. No era obligatorio, pero no podía pedir su respeto desde detrás de un escritorio. Con el tiempo, las bromas cesaron. Empezaron a llamarme Skipper, un título que solo otorgaban cuando se ganaba. Pasaron los años, los despliegues se desdibujaron. Bahrein, Okinawa, el Pacífico Sur. Cada puerto me enseñó una lección. El respeto nunca se da gratuitamente. Se gana en silencio. Construí mi reputación en base a la competencia, no a la conversación. Cuando alguien necesitaba resolver un problema, me llamaban. Pero el éxito es un tipo de ascenso solitario. Por cada barra que me ponía en el hombro, crecía otra capa de distancia entre mi padre y yo. Para entonces ya había dejado de responder a mis llamadas, pero yo seguía dejando mensajes de voz después de cada hito. Hola, papá. Hoy me ascendieron a comandante. Oh, completamos una operación con 0 bajas. El silencio que seguía era más pesado que cualquier chaleco antibalas. Un día,
Después de una larga rotación de entrenamiento, llegué a casa y encontré un paquete en mi puerta. Sin remitente, solo mi nombre con su caligrafía. Dentro había un recorte de periódico, oficial de la Armada condecorada por acción heroica durante rescate en inundación. Doblada debajo, una sola línea escrita con sus letras mayúsculas: hiciste tu trabajo. Nada más. No era un elogio. Era un reconocimiento despojado de calidez. Pero por alguna razón, lo pegué en mi espejo y lo miraba cada mañana antes de ir a trabajar. No como motivación, sino como un recordatorio de que algunas personas siempre verán solo la mitad de quién eres. Aún así, seguí escalando. Tomé el mando de mi propia unidad de apoyo SEAL a los 31 años. Bajo mi liderazgo, la eficiencia mejoró y las tasas de accidentes disminuyeron. Mis métodos no eran convencionales: chequeos de salud mental obligatorios, programas de enlace familiar, sesiones informativas entre pares. La vieja guardia lo llamó liderazgo blando. Los hombres bajo mi mando lo llamaron humanidad. La primera vez que uno de mis marineros me agradeció por salvar su matrimonio, me di cuenta de que había hecho algo que mi padre nunca pudo: lideré con empatía, no con miedo. Una tarde, después de un largo día de ejercicios de campo, me senté en el muelle viendo el sol hundirse bajo el horizonte. Las olas lamían la madera como una respiración. Pensé en la vida de mi padre, todo reglas, sin reflexión. Y me pregunté si tal vez él había construido su propia prisión con orgullo. Saqué mi teléfono y redacté un mensaje que nunca envié. Ya no necesito tu aprobación. Pero desearía que conocieras a la mujer que construiste. Lo borré. Hay mensajes que están destinados a ser llevados, no entregados. Esa noche, mientras yacía despierta escuchando el zumbido de los generadores de la base, me di cuenta de algo más. El uniforme que llevaba no era solo una armadura. Era una herencia. No de mi padre, sino de cada persona con la que había servido, de cada marinero que me había llamado mi capitán con respeto genuino. El acero no nace, se forja. Y el agua salada no solo pica, limpia la herida. Cerré los ojos y dejé que el sonido del mar me recordara que las tormentas, por muy violentas que sean, finalmente pasan. Y cuando lo hacen, lo que queda no es lo que se rompió, sino lo que se negó a romperse. Mateo Castillo no entró en mi vida como una tormenta. Llegó como una corriente constante. Nos conocimos en una sesión informativa conjunta de ciberseguridad entre la Armada y el FBI en Washington. Yo estaba allí para representar al Comando de Logística Naval y él era el enlace de la División de Contrainteligencia de la agencia. Esperaba a otro burócrata de traje. Lo que encontré fue a un hombre que me miró como si no tuviera que demostrar mi valía primero. Las primeras palabras que me dijo fueron: el formato de su informe es terrible. Lo miré, sin gracia. Su cadena de mando está desordenada. Así empezó, un choque entre la precisión y la practicidad. Pero al final de esa semana, habíamos reescrito juntos la mitad de los procedimientos de la misión. Él trabajaba en silencio, sin ego, y escuchaba cuando otros no lo hacían. Noté cómo siempre se mantenía un poco atrás en las reuniones, dejando que otros hablaran primero. En una sala llena de autoridad, ese tipo de paciencia es su propia forma de mando. Empezó a dejar pequeñas cosas en mi escritorio. No flores ni notas, sino café. Siempre negro, siempre caliente. Una mañana, finalmente le pregunté: ¿esto es un soborno? Él sonrió. Una ofrenda de paz. Pareces alguien que funciona con cafeína y silencio. No se equivocaba. Pasaron los meses y esos cafés silenciosos se convirtieron en largas conversaciones nocturnas sobre la ética del trabajo y la extraña carga de llevar el propósito como una armadura. Él no era militar, pero entendía el orden, entendía el peso de la responsabilidad. Cuando finalmente me invitó a salir, no fue con un gran discurso, solo una línea al final de una reunión. Ha salvado cada operación que ha tocado. ¿Qué tal si salva una cena de ser solitaria? Dije que sí antes de poder disuadirme a mí misma. Nuestra primera cita no fue a la luz de las velas ni con violines. Fue en un restaurante de carretera abierto hasta tarde, justo al lado de la base. Luces fluorescentes parpadeando, dos personas demasiado cansadas para fingir. Él me habló de sus padres, maestros de escuela de Ohio, y de cómo le habían enseñado a medir el éxito no por el rango, sino por la integridad.
Yo le hablé de mi padre, de cómo había pasado la mitad de mi vida tratando de ganarme un asentimiento que nunca llegó. Él no me compadeció. Simplemente dijo, parece que crió a alguien más fuerte de lo que supo manejar. Esa frase se quedó conmigo. Mateo era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No intentaba competir conmigo. No se inmutaba cuando me llamaban a las 2 de la madrugada para una coordinación de emergencia. Entendía que mi uniforme no era solo tela. Era identidad. Y me amaba por ello. Una vez, después de una larga semana de reuniones, dijo, la mayoría de la gente se enamora de partes de alguien. Yo te amo por completo. A la soldado en la tormenta. Para cuando me propuso matrimonio, se sentía inevitable, no dramático. Sin lujos, sin público. Solo nosotros dos en un muelle en Norfolk al atardecer, con las botas colgando sobre el borde. Sostenía una pequeña caja, con un simple anillo de oro dentro, y dijo, permíteme servir a tu lado, signifique lo que signifique. No lloré. Simplemente dije que sí. La planificación de la boda fue mínima. Ninguno de los dos quería un espectáculo. Una ceremonia tranquila en la capilla naval, un puñado de invitados y el viento del Atlántico como testigo. Le dije que usaría mi uniforme de gala blanco. No dudó. Es lo más honesto que posees, dijo. ¿Por qué querría que vistieras otra cosa? Aún así, en el fondo, esperaba que mi padre viniera. La esperanza, después de todo, es terca. Le envié una tarjeta por correo 2 semanas antes de la boda. Sábado, 1, Capilla Naval. Eres bienvenido a asistir. Estaré en uniforme. No hubo respuesta. La noche antes de la ceremonia, Mateo y yo acordamos dormir por separado, siguiendo la tradición. Él se quedó en el apartamento de un amigo en el centro. Yo me quedé en los alojamientos para invitados de la base. Pasé la tarde planchando mi uniforme, cada movimiento deliberado. Hay una reverencia que viene con vestir lo que te has ganado. Cada medalla, cada cinta, cada costura guarda una historia. Mientras pulía los botones de latón, mi mente divagó hacia el viejo consejo de mi padre. La presentación lo es todo. Es curioso cómo las mismas palabras pueden herir y fortalecer dependiendo de quien las escuche. A medianoche, colgué la chaqueta con cuidado sobre la silla y me paré junto a la ventana, observando el brillo de las luces del puerto. La base estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de las lanchas patrulleras cortando el agua oscura. En algún lugar, hombres que yo había entrenado estaban de servicio, firmes, invisibles. Mi tipo de gente. Pensé en mamá. Si estuviera viva, habría citado algo poético. Quizás a Dickinson de nuevo. El alma elige su propia sociedad, y luego cierra la puerta. Habría sonreído al ver mi uniforme y dicho que parecía luz envuelta en disciplina. Me dormí justo antes del amanecer. Cuando desperté, el mundo se sentía quieto. El tipo de quietud que precede a un cambio para siempre. Preparé café, me puse el uniforme y me miré en el espejo. El reflejo que me devolvía la mirada no era una novia ni una oficial. Era ambas cosas, 2 vidas, una verdad. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Un nuevo mensaje. No vamos a ir. No llames. Diviértete. Lo leí 2 veces. Sin faltas de puntuación. Sin vacilación. Solo fría precisión. La voz del hombre que me enseñó el control y nunca se dio cuenta de que me estaba enseñando resistencia. No respondí. En su lugar, tomé mi gorra, la coloqué bajo mi brazo y susurré a la habitación vacía, entendido, señor. Luego, caminé hacia la capilla. El trayecto fue corto, pero cada curva se sentía cargada de recuerdos. Las puertas de la base, el asta de la bandera, el eco de los cadetes marchando. Al pasar por el campo de desfiles, recordé mi primera inspección allí años atrás, temblando bajo la mirada de un comandante. Ahora, esos mismos terrenos me llevarían al matrimonio. Fuera de la capilla, la brisa levantó el borde de mi falda. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que solo las mañanas de primavera cerca de la costa pueden crear. Contuve la respiración. Por primera vez ese día, sentí paz. Él no estaría allí. Lo sabía ahora.
Pero tal vez, solo tal vez, algún día, entendería que llevar el uniforme no era rebelión. Era un legado redefinido, no rechazado. Dentro, el órgano comenzó a tocar. La capilla era pequeña, enmarcada en ladrillo encalado, el tipo de lugar construido más para la reverencia que para la grandeza. Cuando llegué, el estacionamiento estaba casi lleno. Eso me sorprendió. No habíamos invitado a mucha gente. Pensé que tal vez algunos de los SEALS de mi antiguo comando habían venido a esperar afuera, como a veces hacen los soldados, silenciosos, respetuosos, sin anunciarse. Dentro, el aire olía ligeramente a sal y madera barnizada. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras que representaban barcos en mares tranquilos, con haces de color acumulándose en el suelo pulido. Un capellán con el que había servido años atrás estaba junto al altar, con la postura recta como una vara y una sonrisa tranquila bajo el peso de los recuerdos. Los bancos se llenaron lentamente. Unos pocos amigos de la agencia se sentaron a un lado, colegas de la armada al otro. Sentí que los ojos me seguían mientras caminaba por el pasillo hacia la sacristía. Tal vez buscaban el vestido que no llevaba. En su lugar, vestía la verdad, uniforme de gala blanco, las condecoraciones pulidas, la espada a mi lado. El galón dorado brillaba bajo la luz, no como un adorno, sino como un testimonio. El mensaje de texto de mi padre todavía estaba sin leer en mi teléfono, pero su eco me siguió en cada paso. No vamos a ir. No llames. Diviértete. Frío, eficiente, como él. Mi capitán dijo una voz suavemente detrás de mí. Era el suboficial jefe Soto, uno de los hombres que había liderado años atrás durante una dura operación en el Golfo. Estaba junto a otro marinero, el suboficial mayor Torres, quien ahora caminaba con una pierna de titanio, pero se erguía más alto que nadie en la sala. Soto dijo, pensamos que la escoltaríamos al entrar, si le parece bien. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Ustedes dos se supone que son invitados. Torres sonrió. Y usted se supone que es alguien que deja que la gente la acompañe. Permítanos hacerlo. Asentí. Entonces, hagámoslo con precisión. El órgano cambió a la marcha nupcial. Cuando las puertas de la capilla se abrieron, la luz del sol entró a raudales, pintando halos dorados sobre los bancos. Soto y Torres me flanquearon, con los talones alineados, los rostros al frente. El murmullo de la conversación se convirtió en un silencio perfecto. Entonces, desde el fondo de la sala, una voz resonó, firme, clara, inconfundible. Almirante a bordo. Cada persona en esa capilla se puso de pie al unísono. El sonido de los zapatos pulidos golpeando la madera siguió, 100 corazones moviéndose como uno solo. No me lo esperaba. Por un momento, sentí que el pecho se me oprimía y pensé que podría quebrarme, pero no lo hice. Simplemente respiré, di un paso adelante y dejé que el sonido me envolviera como una marea en la que había pasado mi vida nadando. Crucé la mirada con Mateo en el altar. No sonreía. Simplemente estaba de pie, recto, con las manos entrelazadas a la espalda, su mirada firme y llena de un orgullo que decía más que cualquier palabra. Cada paso por ese pasillo se sintió deliberado, cargado de significado. No caminaba hacia un hombre. Caminaba a través de cada tormenta que había sobrevivido para llegar allí. Los años de silencio, de duda, de demostrar y resistir, todo convergía en ese momento. El uniforme, el servicio, la ausencia de familia, todas partes del mismo mosaico que me convertían en quien era. Cuando llegué al frente, Soto y Torres se detuvieron, saludaron y se hicieron a un lado. El capellán abrió su Biblia, pero no comenzó de inmediato. El silencio mismo se sentía sagrado. Mateo dio un paso adelante, su voz baja pero clara. Te ves como la victoria. Sonreí suavemente. Tú te ves como la paz. No intercambiamos votos escritos por poetas ni leídos de un libro. Hablamos desde la memoria muscular, la que se construye con años de deber. Prometo proteger lo que construyamos, dije. Prometo honrar lo que ya has construido, respondió él. El capellán se aclaró la garganta suavemente. Por el poder que me confieren Dios y la patria, ahora los declaro marido y mujer. Nadie aplaudió de inmediato.
Durante unos segundos, la capilla permaneció inmóvil, como si todos entendieran colectivamente que esto no era solo una boda. Era un ajuste de cuentas. Luego, mientras nos girábamos, llegaron los aplausos, profundos, resonantes, elevándose como las olas contra las rocas. Afuera, los SEALS que se habían reunido sin ser invitados formaron un arco de sables, sus hojas brillando bajo la luz del sol. Es una tradición generalmente reservada para oficiales que se casan dentro de sus filas. Pero esta vez, los suboficiales sostenían las espadas. Eso importaba más que nada. Mientras Mateo y yo caminábamos bajo el arco, una sola gota de agua de mar de uno de los sables cayó en mi manga, brillando como una lágrima que no me pertenecía. Miré al horizonte y pensé en mi padre, no con ira, sino con la extraña calma de la aceptación. No había venido. Había tomado esa decisión. Pero en su lugar, había hombres que entendían lo que él nunca entendió. El liderazgo no se trata de mandar. Se trata de cuidar. La recepción fue pequeña, mesas bajo una carpa de lona en el césped de la base. Guirnaldas de luces se balanceaban con la brisa. Alguien había colgado una vieja bandera de la Armada en la entrada, con los bordes deshilachados pero orgullosos. Las risas se oían por el aire. Por primera vez en años, me permití disfrutar de la quietud. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía, Soto me encontró de nuevo. Levantó su copa y dijo: «Hoy no nos pusimos de pie por su rango, mi capitán. Nos pusimos de pie por la forma en que lidera». Torres añadió: «Por la forma en que nos hizo creer que importábamos». No supe qué decir. Así que simplemente los saludé a ambos. No era protocolo. Era gratitud. Mientras la última luz se desvanecía, Mateo y yo nos escabullimos de la multitud. Nos paramos en el acantilado con vistas al agua. El océano se extendía, infinito, en calma ahora después de años de tormentas. «Lo lograste», dijo en voz baja. No respondí. Lo logramos. El viento rozó el borde de mi chaqueta, levantándola lo suficiente como para revelar la espada a mi lado, la misma que mi equipo me había regalado cuando me ascendieron, un símbolo no de batalla, sino de resistencia. Apoyé mi mano en la empuñadura. «Dijo que nunca vestiría estos colores», susurré. Pero tal vez nunca estuve destinada a vestir los suyos. Estaba destinada a vestir los míos. Mateo no habló. Solo asintió y luego tomó mi mano. La noche se instaló a nuestro alrededor, suave, dorada, infinita. En algún lugar detrás de nosotros, los invitados todavía reían. La música todavía sonaba. Pero para mí, la ceremonia había terminado y algo más grande había comenzado. A lo lejos, a través de la tranquila base, casi podía oír el eco de la voz de mi padre. Disciplina, precisión, orgullo. Solo que ahora no dolía. Sonaba como el lenguaje de un hombre que nunca aprendió a decir, «te quiero». Cerré los ojos, con el viento salado en mi rostro, y susurré en la oscuridad: «Lo perdono, señor». La mañana después de la boda, la base estaba en silencio. Las gaviotas planeaban bajo sobre el agua, sus graznidos agudos contra el aire inmóvil. Mateo y yo nos habíamos ido temprano, escapando de las risas y las despedidas. Condujimos hacia el norte hasta que el océano se volvió más frío, hasta que las bases y los uniformes dieron paso a pinos y costas. Encontramos una pequeña posada en Men, del tipo con suelos de madera que crujían y olían ligeramente a sal y café. El dueño, un marine retirado llamado Raúl, reconoció de inmediato el porte en nuestras posturas. «Ustedes dos parecen gente de servicio», dijo, deslizando 2 tazas. «Este lugar funciona con respeto y panqueques de arándanos. Encajarán bien». Durante 3 días, no revisamos nuestros teléfonos. Sin correos electrónicos del trabajo, sin noticias, sin interrupciones. Solo aire marino, niebla y el sonido de las olas rozando la orilla como una respiración. Era la primera vez en años que sentía la ausencia de urgencia. A la tercera mañana, desperté con el olor a café y el sonido de Mateo pasando las páginas de un periódico. Me miró, con una sonrisa tranquila en la comisura de sus labios. «Buenos días, almirante». «Buenos días, agente». Ya teníamos un ritmo. La paz se sentía nueva, pero no extraña. Me deslizó una taza y luego mi teléfono.
Deberías ver esto, dijo suavemente. La pantalla se iluminó, 17 llamadas perdidas, todas de un mismo número. Se me revolvió el estómago antes de que mi mente pudiera procesarlo. Papá. La primera llamada había sido la noche de la boda. La última, hacía solo 2 horas. Sin mensaje de voz, sin texto. Solo ese número repetido una y otra vez, como si intentara salvar años de distancia solo con persistencia. Dejé el teléfono con cuidado, como si pudiera detonar. Llamó. Mateo asintió. 17 veces. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El reloj de la posada marcaba el tiempo débilmente en el fondo. Entonces, como si fuera una señal, otro zumbido. Un mensaje. No era de él. Era de mi prima Clara, la única pariente que nunca había tomado partido. Una sola foto, sin pie de foto. Mostraba el estacionamiento de la capilla. Granulosa, pero lo suficientemente clara. En una esquina, medio en la sombra, estaba un hombre con un uniforme oscuro de gala del ejército, la espalda recta, las manos detrás, observando las puertas de la capilla desde la distancia. Mi padre. La siguiente foto llegó segundos después. El mismo hombre, el mismo lugar. Solo que esta vez, se estaba dando la vuelta, caminando hacia la calle. Sentí que algo se movía en mi pecho. No ira, no tristeza. Solo gravedad. Estuvo allí, susurré. Mateo se inclinó, estudió la foto. Parece que no pudo entrar. No dije en voz baja. Nunca pudo. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo, escuchando las olas afuera. Pensé en todos los años entre nosotros, las cartas que había escrito, las llamadas sin respuesta, el silencio que él había convertido en un arma. Y ahora esto, una fotografía de un hombre que se acercó lo suficiente para ser testigo de lo que había perdido. Más tarde esa tarde, mientras Mateo dormía la siesta, salí al porche. El viento era frío y olía a lluvia. Abrí mis mensajes y escribí algo que no sabía que había estado guardando. Deberías haber entrado. No se trataba de demostrar que estabas equivocado. Se trataba de mostrarte cómo es lo correcto. Lo borré antes de enviarlo. El perdón, había aprendido, no siempre necesita un público. Esa noche, después de la cena, el posadero me entregó un sobre. Llegó correo para usted, dijo. Un mensajero lo dejó hace una hora. Sin remitente. Reconocí la caligrafía de inmediato, cuadrada, deliberada, militar. Dentro había una sola hoja de papel. No pude entrar en esa capilla. No sabía cómo sentarme entre gente que ya veía en ti lo que yo me negaba a ver. Estaba equivocado. Si me lo permites, me gustaría hablar. Sin uniformes, sin protocolo. Solo un padre tratando de entender a una hija a la que nunca se tomó el tiempo de conocer. R. Reyes. Lo leí 3 veces. Las palabras no dolieron. Se asentaron. Cuando se lo mostré a Mateo, no dijo nada al principio. Luego, suavemente, ¿quieres responder? No lo sé. No le debes nada, dijo él. No respondí, doblando la carta con cuidado. Pero tal vez me debo a mí misma la elección. Esa noche, tomé una pequeña tarjeta del escritorio de la posada y respondí. La próxima vez, la puerta estará abierta. Sin saludo, sin rango, sin emoción. Solo claridad. Sellé el sobre, lo dejé en el mostrador y le pedí a Raúl que lo enviara por la mañana. Él me miró con la comprensión silenciosa de un hombre que ha visto demasiada vida. Ese es el mejor tipo de mensaje, dijo. Corto y ganado. Más tarde, mientras estaba afuera bajo las estrellas, me di cuenta de que la venganza, la silenciosa, no se trata de hacer daño a alguien. Se trata de mostrarle que ya no puede hacértelo. Mi padre viviría con la imagen de mí caminando por ese pasillo en uniforme de gala, rodeada de hombres que se pusieron de pie no por lazos de sangre, sino por convicción. Y eso sería suficiente. Mateo se unió a mí, su brazo rodeando mis hombros. ¿Crees que volverá a llamar?, preguntó. Tal vez, dije. Pero esta vez, responderé. Él sonrió. ¿Y qué dirás?
Que estoy bien, dije simplemente. Que encontré la paz y que tal vez él también pueda encontrarla. Nos quedamos allí hasta que el viento se volvió frío, observando cómo subía la marea. En algún lugar, más allá del horizonte, mi padre existía, solo quizás, pero finalmente consciente. No necesitaba una disculpa. En realidad, no. Solo necesitaba que él supiera que había sobrevivido sin una. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre el puerto, revisé mi teléfono por última vez. Ningún mensaje nuevo. Pero de alguna manera, ese silencio ya no se sentía vacío. Se sentía concluido. 6 meses después, me encontraba de nuevo en Washington. Uniforme diferente, el mismo peso de las expectativas. El Departamento de Defensa me había invitado a dar un discurso principal en un foro de liderazgo titulado Ética en el Mando. Querían que hablara, no porque fuera una oficial de la Armada, sino porque mis reformas habían salvado vidas silenciosamente. No me sentía como un símbolo, aunque otros insistían en que me había convertido en uno. Me sentía como alguien que todavía estaba aprendiendo lo que realmente significaba la fuerza. La mañana del discurso, me paré frente al espejo, ajustando las 4 franjas doradas de mi manga. Fuera de la ventana del hotel, la ciudad brillaba con una luz gris temprana. Mateo observaba desde la puerta, con la corbata a medio anudar. ¿Lista, almirante? Siempre dije. Pero por dentro, mi pulso tenía ese ritmo antiguo y familiar. No eran nervios exactamente, era más bien conciencia. El salón de baile estaba lleno de uniformes y trajes, estrellas y barras, civiles y altos mandos. Hileras de banderas flanqueaban el escenario como testigos. Caminé hacia el podio, con los tacones resonando contra el mármol pulido. Por un segundo, pensé en mi padre, en cómo había pasado su vida persiguiendo la perfección en la postura y había perdido la gracia en la práctica. Cuando comencé a hablar, no usé diapositivas ni notas. Simplemente conté historias. Sobre la joven marinera que una vez escribió una nota de suicidio que terminaba con, díganle al almirante Reyes gracias. Ella me vio. Sobre los hombres que estuvieron a mi lado en mi boda cuando mi padre no lo hizo. Sobre cómo la disciplina sin compasión es solo control, y cómo la verdadera autoridad no reside en la voz más fuerte, sino en la presencia más serena. Dije, el respeto no se hereda. No se transmite como medallas o apellidos. Se gana cada día, presentándose, manteniéndose erguido y haciendo lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Por un instante, la sala quedó en silencio. Luego, los aplausos se elevaron como las olas, no estruendosos, sino firmes, sinceros. Después del discurso, me mezclé con los asistentes, estrechando manos, intercambiando saludos. Cuando la multitud disminuyó, un ayudante se acercó con un sobre de color crema. Esto llegó para usted, almirante. Sin remitente, pero está marcado como urgente. Se me oprimió el pecho al tomarlo. Reconocí la caligrafía antes de abrirlo. Deliberada, cuadrada, exacta. Vi tu discurso. No entré en la capilla ese día porque no sabía cómo sentarme entre gente que ya veía en ti lo que yo me negaba a ver. No te saludé, no porque no te lo hubieras ganado, sino porque no sabía cómo honrar lo que no entendía. Estaba equivocado. Si me lo permites, me gustaría hablar. Sin uniformes, sin rangos. Solo un padre tratando de aprender el idioma de su hija. Ricardo Reyes. Lo leí 3 veces. Se me hizo un nudo en la garganta, no de ira esta vez, sino de algo más gentil. Arrepentimiento, tal vez. Oh gracia. Esa noche, Mateo me encontró sentada en la mesa de la cocina de nuestro apartamento, con la carta abierta junto a mi café. Finalmente dijo algo, murmuró. Asentí. ¿Lo hizo? ¿Vas a reunirte con él? No lo sé. No le debes nada, dijo suavemente. No dije, pero tal vez me debo a mí misma la paz de escucharlo en persona. Una semana después, me reuní con él en el Cementerio Nacional de Arlington. El único lugar donde el silencio se siente sagrado, no cruel. El césped estaba cortado con precisión militar. El aire, fresco y quieto. Estaba esperando junto a la lápida de mi madre, vestido de civil por primera vez que yo recordara. Sin rango, sin medallas.
Solo un hombre que finalmente había depuesto su armadura. Se giró al oír mis pasos. «Te pareces a tu madre cuando te paras así». Fue lo primero que me dijo en años que no sonó como una orden. Hablamos durante horas. No sobre la guerra o las medallas o quién tenía razón. Hablamos sobre el arrepentimiento, sobre lo que cuesta el silencio, sobre la diferencia entre el orgullo y los principios. En un momento dado, bajó la mirada, con las manos temblando ligeramente, y dijo: «Pensé que te estaba enseñando a ser fuerte». No me di cuenta de que ya lo eras. No supe qué decir, así que dije la verdad. «Tú me enseñaste el deber, papá». Simplemente aprendí el amor en otro lugar. Antes de despedirnos, enderezó la espalda. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar y levantó la mano en un saludo lento e imperfecto. No fue nítido. No fue según el reglamento. Pero fue el gesto más sincero que le había visto hacer. Le devolví el saludo. No porque se hubiera ganado el perdón, sino porque yo sí me lo había ganado. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos juntos en el balcón, con las luces de la ciudad brillando como estrellas en el pavimento. Le conté sobre el saludo. No preguntó qué significaba. Simplemente me tomó la mano hasta que las palabras no fueron necesarias. Pasaron los meses. La vida se asentó en su ritmo constante de deber y mañanas tranquilas. Mi padre volvió a escribir, cartas cortas, mecanografiadas, directas. Sin grandes disculpas. Solo actualizaciones, recuerdos, pequeñas ramas de olivo. Yo respondía cada pocas semanas. Lenta, torpemente, el silencio se rompió. Un año después del día de la boda, me encontraba en otro escenario, esta vez recibiendo el premio a la excelencia en el mando ético del Departamento de Defensa. Mateo estaba sentado en la primera fila, y en la parte de atrás, entre la multitud de oficiales y cadetes, estaba mi padre. Cuando terminó la ceremonia, miré hacia él. Por un instante, dudó. Luego, en un movimiento tan lento que casi me deshizo, levantó la mano una vez más. Esta vez, un saludo completo, nítido y deliberado. Se lo devolví. Mientras los aplausos llenaban la sala, pensé en algo que mi madre solía decir. Las tormentas no están destinadas a destruirte, Mariana. Están destinadas a definirte. Más tarde esa noche, caminando afuera bajo el suave resplandor de las farolas, revisé mi teléfono. Había llegado un mensaje de uno de mis antiguos SEALS. Aún pienso en el día de su boda, mi capitán. Nunca vi a tantos guerreros llorar durante una ceremonia. Ese fue el día en que nos dimos cuenta de algo, la sangre no saludó, pero el honor sí. Sonreí y respondí. Algunos saludos nunca se desvanecen. Simplemente encuentran el camino a casa. Al pulsar enviar, me di cuenta de que la historia no trataba en absoluto de la venganza. Trataba de la reconciliación, del tipo que no exige rendición, solo comprensión. Mi padre no había cambiado de la noche a la mañana, pero algo fundamental se había movido. Ya no éramos oponentes en el mismo campo de batalla. Éramos simplemente dos soldados en descanso. De pie bajo la bandera esa noche, con el viento susurrando entre los árboles, susurré una última y silenciosa oración de agradecimiento. Por las tormentas, por el silencio y por la fuerza que me dieron. Porque a veces, la victoria más poderosa no consiste en quebrar el orgullo de alguien. Consiste en sanar lo que el orgullo rompió.